Hola a quienes nos escuchan y bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a desmenuzar un tema que honestamente me dejó dándole vueltas a la cabeza toda la semana. No me extraña. Es de esos temas que cambian tu perspectiva por completo. Totalmente. Vamos a basarnos en un artículo súper revelador de la revista Interalcaldes y bueno, el tema central es el corredor Los Ángeles-Guadalajara. Un corredor histórico, claro. Exacto. Pero la misión de hoy es entender cómo esta relación binacional ya no es solo esa clásica historia de nostalgia, migración y envíos de dinero para la familia. Sí, esa lectura ya quedó en el pasado. O sea, mi momento de ajá al leer las fuentes fue darme cuenta de que hemos leído mal esta relación durante décadas. Ya no se trata de mexicanos extrañando su tierra. Estamos hablando de un verdadero imperio económico-cultural y de inversión transcontinental. Y para arrancar, creo que la premisa fundamental aquí es entender que no estamos hablando solamente de exportar cultura. Estamos hablando de lo que en economía se llama infraestructura blanda. A ver, explícanos un poco ese concepto de infraestructura blanda. Pues cuando piensas en infraestructura comercial te imaginas puentes de concreto, carreteras, puertos aduanales. Claro, lo físico. Exacto. Pero la infraestructura blanda son las cadenas de valor, son los contratos, el talento, los vínculos académicos. Y lo que nos dice el artículo es que California es, digamos, esa plataforma clave que puede conectar a México con el resto del mundo. ¡Wow! O sea, California como el puente invisible. Sí. Un puente que opera a través de redes humanas y de propiedad intelectual, no de asfalto. Y para entender el tamaño de este imperio, primero tenemos que dimensionar el músculo demográfico que lo sostiene, ¿no? Porque no solo es una cuestión de cuánta gente hay, sino del volumen de mercado que representan. Es un mercado gigante. Gigante. Mira, estos datos duros de las fuentes. El condado de Los Ángeles sigue siendo el mayor núcleo hispano de todo Estados Unidos. En 2023 registraron 4.7 millones de habitantes hispanos. Es una locura de cifra. Representan el 48.8% de la población de ese condado, casi la mitad. Y si miras a todo el estado de California, el 28% de la población nació en el extranjero y las tasas de naturalización siguen subiendo. Y aquí es importante detenernos a pensar por qué esto importa tanto. Porque este volumen social ya no se limita a consumir la cultura mexicana de forma pasiva. ¿A qué te refieres con pasiva? A que antes solo compraban los dulces de su infancia o veían los canales de televisión de allá. Ahora, esta población financia esa cultura, la distribuye y la convierte en un mercado altamente rentable dentro de Estados Unidos. O sea, actúan como una especie de red. ¿Sabes? Leyendo esto yo hacía una analogía. Es como si la diáspora mexicana en Los Ángeles fuera el algoritmo de distribución más poderoso del mundo, pero operado por humanos. Me encanta esa imagen. Un algoritmo humano. Sí, porque no son solo consumidores. Son como la red de fibra óptica que hace que un producto, una banda de música o un platillo mexicano se vuelva global en cuestión de días. Totalmente. Ellos son la infraestructura de distribución. Pero claro, si Los Ángeles es esta inmensa red de distribución, la pregunta lógica es, ¿qué está haciendo Guadalajara para no quedarse atrás? Exacto, porque alguien tiene que fabricar lo que esa red va a distribuir. Guadalajara tiene que ser la fábrica creativa. Y las fuentes nos muestran iniciativas muy concretas. Por ejemplo, la Feria Internacional de la Música de Guadalajara para 2026. Ah, la famosa FIM. Esa misma. Ya anunciaron sus showcases estratégicos que van del 25 de febrero al 1 de marzo. Y lo interesante es que no buscan solo venderle al mercado local. Claro, están mirando hacia afuera. Exactamente. Su foco está en redes transcontinentales. Tienen a España como país principal y están abriendo ventanas comerciales con Chile y con Canadá. O sea, un artista toca en Guadalajara, un agente de Los Ángeles lo ve y de ahí salta a Europa. Ese es exactamente el modelo de negocio. Pero, a ver, hay otra iniciativa en el texto de la que te quiero preguntar porque me genera un poco de escepticismo, la verdad. A ver, dime. Mencionan el programa de inversión cultural que hizo la Universidad de Guadalajara en enero. Trajeron a estudiantes de Los Ángeles, hijos de emigrantes, para que aprendieran idioma, historia y arte de Jalisco. Sí, lo vi. Y, o sea, invitar a jóvenes a aprender sobre arte popular suena hermoso, muy romántico. Pero, ¿cómo se traduce eso en una estrategia económica real? ¿No es solo un gesto simbólico de relaciones públicas? Es una duda súper válida.
Pero ahí es donde volvemos a la infraestructura blanda de la que hablábamos al principio. A ver. No están solo enseñando historia o bailes tradicionales, están formando a los futuros intermediarios comerciales internacionales. Ah, o sea, preparando el terreno. Exacto, están creando talento bicultural. En 10 años, esos chicos van a ser los abogados de entretenimiento, los productores y los directivos de empresas tecnológicas que van a estructurar los contratos transnacionales. Entenderán la cultura de Jalisco y las leyes de California. ¡Wow! Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Son el engranaje humano que va a operar ese corredor comercial. Sin ellos, la máquina simplemente no funciona. Bueno, asumiendo que ya tenemos el talento y los intermediarios en formación, nos topamos con el tema del dinero. ¿Cómo se transforma ese capital humano en capital financiero? Porque dinero ya fluye, y masivamente. Vaya que fluye. Las cifras son abrumadoras. Sí, las fuentes traen unos números astronómicos. Solo en enero de 2026, las remesas sumaron 4.594 millones de dólares. Que, de hecho, el artículo menciona que es una leve caída del 1.4% anual, pero sigue siendo muchísimo dinero. Es muchísima liquidez. Y para dar contexto, en todo 2025 ingresaron a México más de 61.700 millones de dólares. De eso, solo el estado de Jalisco recibió 5.503 millones. Y aquí es donde la economía se pone interesante, pero también peligrosa. Es lo que podemos llamar la trampa de las remesas. ¡La trampa! Sí, porque aunque las remesas son una fuente vital de liquidez inmediata, depender estructuralmente de las transferencias familiares te hace vulnerable. Ese dinero llega y se gasta en comida, salud y consumo diario. Claro, para llegar a fin de mes. Exacto. Se evapora en la economía local sin generar un retorno de inversión. El verdadero salto estratégico que sugiere el análisis es encontrar cómo convertir esa inmensa liquidez en inversión semilla. O sea, en capital de riesgo para empresas creativas. Totalmente. Imagina usar un porcentaje de eso para financiar coproducciones audiovisuales, franquicias gastronómicas, moda y proyectos de gaming. Ya entiendo. O sea, lo que me dices es que en lugar de que la familia mande dinero solo para reparar el techo de la casa de la abuela, la diáspora debería estar financiando la próxima gran startup de videojuegos en Jalisco. Esa es exactamente la visión. Convertir un dinero de subsistencia en el motor de una nueva industria tecnológica y creativa. Pero a ver, siendo realistas, este pivote suena súper ambicioso. Y si miramos el contexto global actual, yo me pregunto si realmente es el mejor momento para apostar por activos intangibles o creativos. Es que el panorama económico mundial está tenso, eso es innegable. Muy tenso. Las proyecciones no son nada alentadoras. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento global de solo 3.3% para 2026. Y el Banco Mundial anticipa apenas un 1.3% para México. Sí, son números muy conservadores. Y además, la OCDE advierte sobre la enorme incertidumbre global, sobre todo por la política comercial de Estados Unidos. Con todo esto, ¿no es muy riesgoso apostar por la cultura y la creatividad? Fíjate que el contraste en Jalisco es interesantísimo. Mientras el mundo parece frenarse, Jalisco reportó en marzo un crecimiento del 51% en nuevas inversiones. ¡Wow! ¿51%? Sí, y además son líderes nacionales no fronterizos en exportaciones, con un crecimiento del 41% en el segundo trimestre de 2025. Crecen porque la economía creativa es resistente. Eso vemos iniciativas clave tomando tanta fuerza. El programa Creativa GDL ya tiene 51 proyectos y 260 beneficiados. Y también está la estrategia LATES 2026, ¿no? Que mencionan en el texto con 143 proyectos de activación barrial rumbo al Mundial de Fútbol. Y no solo eso, el papel de la diplomacia es vital. El consulado en Los Ángeles anunció que la histórica Plaza de Cultura y Artes será la Casa México Los Ángeles 2026 durante la Copa del Mundo. Y eso les da una vitrina global inmensa. Desde Los Ángeles entras a Canadá y a toda Latinoamérica. Y desde Guadalajara te conectas con Europa, Asia, África y Oceanía. Es una triangulación perfecta. ¿Sabes a qué me suena esto de exportar cultura? A mí me parece que los bienes culturales son como caballos de Troya económicos. A ver, me gusta por dónde vas. Sí, imagínate una serie de televisión o una canción. A simple vista parece solo entretenimiento inofensivo, ¿verdad? Ajá, la gente solo quiere pasar el rato. Exacto, pero una vez que entra a tu casa, ese caballo de Troya arrastra muchísimo más.
Trae turismo hacia la ciudad donde se grabó, genera ventas de ropa, activa las licencias de productos y empuja el comercio electrónico. Es brillante. Y fíjate que todo esto recae en un concepto clave que subraya el artículo: la diplomacia económica municipal. ¿Diplomacia municipal? O sea, ¿que las ciudades hacen el trabajo? Exacto. Ya no están esperando a que el gobierno federal cierre los acuerdos comerciales. Las ciudades, los alcaldes, las universidades y los festivales están esquivando esa dependencia del discurso federal y haciendo el trabajo pesado de conectar mercados. O sea, se están moviendo a la velocidad de las empresas, no de la burocracia tradicional. Tal cual. Pero bueno, con todas estas métricas de crecimiento y estrategias operando, uno podría pensar que nada puede detener a este corredor binacional. Sí, suena que ya ganaron. Pero la realidad nunca es tan sencilla. Hay grietas en este puente. Sí, y las fuentes son muy claras al respecto. El artículo original marca 5 retos críticos para este imperio en construcción. Déjame repasarlos rápidamente para quienes nos escuchan. Adelante. 1. El reto institucional. Falta una estrategia metropolitana binacional que esté unificada. 2. El financiero. Los apoyos están súper fragmentados y no hay vehículos reales para escalar la inversión. ¿Qué es lo que hablábamos de las startups? Exacto. 3. El tecnológico. Hay un riesgo enorme de exportar el talento, pero no retener a las empresas por falta de protección de propiedad intelectual, monetización y formación en inteligencia artificial. Ese es peligrosísimo. 4. El político. La incertidumbre comercial en Norteamérica podría hacer que los inversores se asusten y metan su dinero en sectores más tradicionales y defensivos. Y el 5. El narrativo. Este estigma de seguir viendo a la diáspora como una periferia lejana en lugar de verla como un poder estratégico. Son 5 muros bastante altos que saltar. Lo son. Y te voy a presionar un poco aquí. De estos 5, si Guadalajara no resuelve uno de inmediato, creo que todo el modelo colapsa. Para ti, ¿cuál es el verdadero talón de Aquiles de esta estrategia? Es una gran pregunta. Y yo diría que es una combinación de 2. El reto tecnológico y el narrativo. ¿Por qué esos 2 específicamente? Porque van de la mano. Exportar talento brillante, programadores, animadores, músicos, pero dejar que la propiedad intelectual se registre y se quede en corporaciones de California es simplemente una nueva forma de colonialismo económico. Claro, haces el trabajo, pero no eres dueño de la idea. Exacto. Te pagan un salario, pero las ganancias exponenciales de la patente se quedan allá. Y para cambiar esto, entra el reto narrativo. México tiene que asumir de una vez por todas que su diáspora no es una población periférica que se fue por necesidad. O sea, dejar de verlos con lástima o solo como emisores de remesas. Exacto, son su brazo inversor y comercial más poderoso. Hasta que no se creemos esa narrativa y retengamos la propiedad de lo que creamos, seguiremos siendo la fábrica, pero no los dueños de la marca. Y eso nos deja con una reflexión final muy provocativa para quienes nos escuchan. Algo para darle vueltas en la cabeza. Si hoy vemos que esta diáspora ya tiene el poder para financiar y distribuir cultura a nivel masivo, ¿qué va a pasar en la próxima década? Cuando esta nueva generación bicultural decida que ya no les basta con ser solo los distribuidores de la cultura. Claro, cuando quieren la rebanada completa del pastel. Exacto. ¿Qué pasará cuando decidan que quieren ser los dueños absolutos de las plataformas tecnológicas que operan esos intercambios a nivel global? La gran pregunta es, ¿está México listo para que sus mayores empresas multinacionales nazcan no en la capital del país, sino de la colaboración directa entre Guadalajara y California? Yo creo que es el escenario más emocionante, pero también el más retador que tenemos en puerta. Sin duda. Y bueno, con esa pregunta cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración. Entra a nuestra página web www.interalcaldes.com para leer el artículo y también a nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn y nos encuentren como Revista Interalcaldes. ¡Hasta la próxima!